A esta hora de la mañana, 10:20, nos acompaña Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo conocido de la Católica, ex jefe de OMPE. Y Fernando, bienvenido. Qué gusto tenerlo. No, gracias por la invitación. Ya que hablamos de OMPE, de todos los temas conexos a la Organización Nacional de Procesos Electorales, es precisamente de lo que queremos tratar también el día de hoy. Esta propuesta del referéndum anunciada por el presidente Vizcarra en julio y que el día de hoy muchos plantean que pudiera ser el 7 de octubre y para otros, entre ellos usted creo, sería la mejor fecha el 2 de diciembre, segunda vuelta. ¿Cuál es el escenario, Fernando, para este referéndum? Mira, el presidente ya ha presentado al Congreso la semana pasada sus 4 proyectos de modificación constitucional. Esto tiene que verse en el Congreso, ya no ha sido anunciado para que se vea esta semana, quizás sea la próxima. En todo caso son proyectos que merecen una discusión adecuada y necesaria. Pero sin embargo tiene que hacerse en los plazos más cortos. Si esto es así, no creo que sea menos de un mes. Ya estamos casi mediados de agosto, eso sería mediados de septiembre. Una vez que se apruebe en el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones convoca. Una vez que convoca, la OMPE recién solicita al MEF el presupuesto adicional. El MEF no tendrá el dinero al día siguiente. Cuando llegue el dinero, digamos que sea en el plazo inmediato, esto tiene que pasar a OMPE, quien debe, para empezar, hacer una serie de gestiones logísticas administrativas. Y ya estamos en el 7 de octubre. Se acabó. Pero además, para un referéndum se requiere la participación de peruanos en el extranjero, que tienen derecho a votar. Para las elecciones y regionales y municipales, no. Así es. No Entonces, votan, ¿no? claro, entonces, ¿qué pasa? Tiene que darse un presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en este momento no está haciendo nada al respecto. No es porque no quiere, sino que mientras no se convoque, no tiene nada que hacer. Porque ellos son los encargados de hacer las elecciones fuera del país, Claro, en coordinación con la OMPE, ¿no? Entonces, 7 de octubre es imposible. Decir que se tienen que ajustar fechas tampoco corresponde, porque en ese momento los peruanos vamos a estar discutiendo temas vecinales a nivel regional, distrital, provincial y también ahí donde corresponde a las regiones. En cambio, la primera semana de diciembre te da un respiro mayor, te permite además informar a la ciudadanía y además, yo creo pasado diciembre también es inconveniente, porque la OMPE es una institución básicamente limeña, que tiene escasas oficinas, te digo, muy pocas, una decena en provincias, entre elecciones. En cambio ahora, en ocasión de elecciones regionales y municipales, crea oficinas descentralizadas de procesos electorales, capacita, forma y desplaza a nivel nacional. Perfecto. En diciembre eso estará montado. Por lo tanto, hacer el referéndum en esa fecha es posible y es conveniente, porque pasada esa fecha ya viene el receso parlamentario, fines de año, vacaciones. Diciembre es casi un mes corto. Es un mes corto, por eso la primera semana sería lo adecuado, creo yo, y posible además de realizar. 2 de diciembre, Fernando, señalas tú, sería la fecha que... 2, 9, como corresponda, pero digamos en la primera quincena de diciembre. Sí. Me refiero en el tema de la segunda vuelta. Sí. Porque la segunda vuelta debe coincidir efectivamente con el referéndum. Ahora, no en todas las regiones va a haber segunda vuelta, depende. Solamente aquellos que no superen el 30%, ninguno de los candidatos. Pero ya tienes establecido las oficinas y por lo tanto los costos bajan. En cambio, si tú convocas el referéndum en una fecha posterior, tienes que armar todo el proceso. Eso es costoso y además ya es inconveniente en los meses de verano, ¿no? Y entonces pasar esto al próximo año, yo creo va en contra de la necesidad de la reforma. Estaría entonces, digamos, en el marco del plazo que más o menos se ha pedido, ¿no es cierto?, que no pase de este año. Así es. La celeridad para poder aterrizar en un referéndum sobre estos 4 temas planteados, que son la bicameralidad, los partidos, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos, la no reelección y el CNM. El tema urge, ¿no? El tema urge. ¿Cómo ves tú, digamos, este planteamiento en el Congreso en cuanto a la celeridad? Hoy se ve el tema de comisiones. Mira, es un tema de voluntad política y básicamente un tema de voluntad política de la mayoría del Parlamento, porque hemos escuchado más o menos a los voceros de otros del resto de partidos y conviene que efectivamente hay que discutir. Pero, claro,
los artículos que se modifican son de diversa envergadura, incluso de amplitud en términos de modificación de la Constitución. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Se tienen que modificar 47 artículos, muchos de ellos muy simples. Hay uno, sin embargo, que creo yo sí se tiene que modificar, ¿no? Estando yo a favor de la bicameralidad. Es el artículo 90. En el artículo 90 señala el número de miembros que debe tener el Senado y la Cámara de Diputados, así como la manera de elegir. Este tipo de detalle, en general, no se pone en una Constitución, salvo la de 1993. En general, en las constituciones en el Perú, no se pone el número, porque eso se desarrolla en la ley. Si es necesario luego cambiar por algunas circunstancias, se cambia la ley, no tienes que cambiar la Constitución, que siempre es difícil. Y que requiere más tiempo. Requiere más tiempo, y en algunos casos suficiente que se pongan en desacuerdo, no estén de acuerdo algunos grupos y simplemente es imposible. Entonces el artículo 90 se puede cambiar y decir simplemente que se crea 2 cámaras, y si quieren paridad de género, y suficiente. Perfecto. Todo se pase a la ley. Hay detalles o aspectos que requerirían también un poco de información y quizá ello vaya abonado al tema del tiempo que hay que esperar. Por ejemplo, la bicameralidad, ¿va a representar más gasto corriente? Bueno, entonces es el tema. Son detalles que la gente tiene que conocer. Pero justamente es el tema. Llevar la discusión al tema del gasto es la peor manera de llevar la discusión. Entonces, si tú dices simplemente que se crean cámaras y de repente una disposición transitoria dices que la creación de cámaras no debe ocasionar un incremento del presupuesto de la actual Cámara, vas a obligar a 2 cosas: un mejor racionamiento y gestión del presupuesto, no del pago a los congresistas, sino de toda la parte administrativa, que realmente, pese a algunos esfuerzos que pueden hacer alguna mesa directiva, en general no es lo adecuado. Y entonces tú tienes gestiones que tienen que ver donde la parte política se mete en la parte administrativa y de gestión y crea un Congreso que en realidad es costoso. Y mira, María Jesús, en el año 92... Y por ende más impopular con la gente. Y por lo tanto, el año 92 eran 240 congresistas. Se pasó a 120, en la mitad. ¿Tú crees que el presupuesto fue en la mitad? No, el presupuesto comenzó a crecer y fue más que de los 240. Entonces, el tema entonces del gasto no tiene que ver con el número de congresistas, sino la forma como se gestiona el Parlamento. Entonces, allí habría que también mirar y observar y ser más responsable. Ser más responsable. Y cumplir con lo que se dice en cuanto a la austeridad, ¿no? Así que no sea un mero anuncio, sino un tema de predicar todos, con el ejemplo y para todos, ¿no? El otro tema que es súper importante es la recomposición del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué unidad política tú ves actualmente? Mira, todos estos problemas que estamos viendo en relación a la justicia tienen que ver también con la calidad de los jueces. El ingreso al sistema de justicia. Y ahí hemos visto que quienes elegían no solamente no eran gente que no eran probas, sino que no eran de una adecuada formación profesional. La fórmula que ha elegido el Ejecutivo yo creo que es una buena fórmula. La única observación, diría yo, es que se coloca que para ser elegido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requiere tener 30 años de servicio en la profesión. Es un extremo. Si una persona ingresa, digamos, al servicio a los 25 años, que generalmente no necesariamente se ingresa a trabajar ya siendo titulado, pero digamos 25 años, 30 años son 55. En pocas palabras, tú estás diciendo, para ser miembro del CNM requieres tener 55 años de edad. No existe ningún cargo público de designación ni de representación que tenga una tal edad mínima para formar parte. Para ser presidente de la República te piden 35, para ser miembro del CNM no te pueden pedir esa cantidad. No, yo creo que eso es... ¿Y la cantidad de integrantes que debería tener el CNM? Sí, yo creo que es adecuado, pero sí la diferencia es que debería cambiarse no los 5, sino uno por año, de tal manera que la composición nunca se pueda ver atravesada por acuerdos, componendas. Como lo vemos hoy en día. Terrible. Sí. Sobre todo el planteamiento del Ejecutivo es modificar el proceso de elección de los integrantes. Público. Así es, como tiene que ser. Como debe ser, porque luego estamos viendo el tema del amiguismo, el clientelismo, la elección a dedo y los arreglos para poder colocar a gente. Tú ves mucho estos jueces, sus hojas de vida, su formación, son formaciones bastante pobres. Y en general, además de eso, este tipo de cosas desincentiva
digamos, a los buenos abogados para entrar al sistema de justicia. Entonces dice, ¿yo qué voy a hacer en un lugar donde la verdad no quiero estar, además en un sistema donde yo solo no lo voy a poder cambiar? ¿No? Perfecto, entonces está bien planteado para yo creo que sí, de la sí, recomposición no, del PNM. definitivamente sí, salvo, digo, esos dos en apuntes, ese digamos, apunte ¿no es nada más, ¿no? Y el tema que estoy segura a la ciudadanía le interesaría mucho poder decidir y empoderar al ciudadano en una elección tan importante, la reelección de congresistas. Bueno, ahí hay un problema, porque la idea es combatir el problema de la política y la representación. Y esto no se combate negando la posibilidad de la reelección. En otras palabras... ¿A favor o en contra, Fernando? No, yo estoy a favor en que en general puede ser posible reelegirse. Porque ¿quién reelige? Somos nosotros. O sea, aquellos que se quejan de la reelección son los que probablemente han reelegido. Y entonces tú tienes la posibilidad a través del voto de usarlo de lo que generalmente se denomina un control político, que es, con mi voto yo, si alguien se va a la reelección, si yo lo he elegido antes, lo premio porque he hecho una buena gestión, o lo castigo si es que le quito mi voto, si es que no es así. Ahora, la tasa de reelección en el Perú es la más baja de toda América Latina. Y nadie va a poder decir que el Perú es el más bajo en términos de representación. No es cierto, hay países que están peor que nosotros. Mira, de 130 congresistas, hemos visto, según los informes... 35 son de reelección. 35 son, exacto, son reelegidos. Pero el tema va más allá. La gran mayoría, un porcentaje alto de los congresistas que están involucrados en temas de corrupción o escándalos son los nuevos. No son los reelegidos. Sí, pero muchas veces han sido o autoridad... o han sido alcaldes, o han tenido ya su experiencia y conocen pero la gran mayoría pública. nada. La gran mayoría nada. Es más, hay una contradicción. Los 130, 100 son nuevos, además. 100 son nuevos, pero y el Congreso anterior igual. Entre el 2001 y ahora hay más o menos 500 congresistas. De esos han sido reelegidos 107, el resto nuevos, por un solo periodo. Y tú ves la lista de todos ellos, la gran mayoría de los nuevos han estado comprometidos en escándalos y temas de corrupción. Pero además acá viene lo otro. Hay una contradicción entre las propuestas del Ejecutivo. Porque dice, no va a haber reelección. Pero luego dice, para ser senador se requiere 35 años, estar habilitado, dice... Experiencia de 10 años, experiencia laboral de 10 años. En ninguna constitución existe esto. No es un cargo de concurso ahí público. La contradicción de la no elección. Y te dice el renglón seguido. O haber sido diputado. O sea, quiere decir que si has sido diputado puedes ser senador, te mantienes en el Congreso. Por un lado dices que se vayan todos, pero por otro lado te abre esa puerta que creo que hay una contradicción. Yo sí creo... ¿Cómo se subsana eso? No, yo creo que es difícil, porque ese es el más popular. Porque la gente cree que lo nuevo es bueno per se. Y en política la experiencia vale mucho. Cada 5 años, casi nosotros inauguramos un nuevo congreso. Los congresistas, con los años, van adquiriendo además mejora en lo que es su propia función parlamentaria. Uno ve en las redes que se dice, pero van a mantenerse fulano, mengano. Claro, los que no son de su simpatía. Pero de eso no se trata de un mejor funcionamiento. Los partidos políticos, que no se nos escape, el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, el financiamiento, acá hay otro tema. En la propuesta del gobierno se señala incrementar un párrafo al artículo referido a partidos diciendo que estos deben entregar cuentas, que deben ser transparentes, etcétera. Son generalidades. O sea, ¿se puede aprobar esto? ¿Seguimos en lo mismo? Y seguimos en lo mismo porque la ley más o menos dice eso. El tema no es entonces la Constitución, el problema es la ley. Entonces, si es que a eso no se acompañó modificaciones en los artículos referidos al financiamiento de los partidos dentro de la ley de organizaciones políticas, lo mismo que nada. Perfecto. Lo mismo que nada. Bien, solamente 3 cositas ya detalladas de lo que sería ya el referéndum en sí mismo, muy aparte de la fecha. Peruanos en el extranjero no votan para alcalde y gobernadores regionales. Por lo tanto, eso tiene que incrementarse y ver cómo se hace difusión. Y espero que para diciembre. Ya, pero sí para el referéndum. Sí, eso sí, eso sí. Y tiene que coordinar con Relaciones Exteriores y alrededor creo que son 88 consulados. La organización. La organización, sobre todo el presupuesto. Claro, porque además OMPE no organiza las elecciones a nivel de peruanos en el extranjero, sino, repito, Relaciones Exteriores. Esperemos entonces, alcaldes, gobernadores, todos piden el referéndum ya. ¿El Congreso tiene la palabra?
El ¿Quién? Congreso tiene la palabra, Ok. yo diría sobre todo la mayoría parlamentaria. Perfecto, gracias Fernando. No, Tú estás gracias a Sol ti. de Villa esta mañana con nosotros en TV Noticias 7.3 hablándonos de este tema referéndum. ¿Dónde firmo? 10:35, una pausa.